Vamos a leer la parashá, o cómo comienza la parashá de esta semana. Capítulo 28, versículo 10 dice: salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras, bien importante, quiero que lo anoten por allí, de las piedras de aquel lugar, de aquel paraje, perdón, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Hashem estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Hashem, el Elohim de Abraham, tu padre, el Elohim de Isaac, y la tierra en la que estás acostada te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y esto es muy importante que usted lo entienda, lo lea si es posible de nuevo. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur. Llenarás la tierra. He aquí yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te dije. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Hashem está en este lugar, yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal, y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, me diere pan para comer, vestido para vestir, y si volviere en paz, en shalom, a casa de mi padre, Hashem será mi Elohim. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Elohim, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Ven? Hay algo interesante que quiero hacer notar aquí, y él dice que tomó, ¿cómo? Tomó piedras, en plural. Y cuando se despertó, tomó una piedra, en singular. O tomó la piedra, en singular. ¿Sí lo leyeron? Sí. Primero eran piedras, él las tomó, ¿verdad? Y después del sueño, entonces se dio cuenta, después que despertó, tomó la piedra. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Bien, ¿qué dice Midrash acerca de esto? Que Jacob hace un pacto con Dios y dice: bueno, esa nación grande, ¿verdad?, que Dios le prometió a mi abuelo Abraham, tiene que nacer de su descendiente. Y yo quiero estar seguro si soy yo el escogido para tener las 12 tribus, ¿verdad?, que un día llenarán la tierra, que serán como las estrellas del cielo o como el polvo de la arena, como dice aquí las escrituras. Entonces él coge 12 piedras, 12 piedras, las recoge y las pone allí, en ese lugar. Allí coloca su cabeza sobre 12 piedras. Eso tiene un significado muy profundo.
Colocar su cabeza sobre 12 piedras es colocar su mente, su proyecto, su vida sobre esas 12 piedras que iban a ser sus hijos. ¿Cómo Dios le confirmó a Jacob que efectivamente él iba a ser el padre de las 12 tribus de Israel? Cuando despertó. Porque las 12 piedras se habían solidificado en una sola. Las 12 piedras se habían unido, se habían juntado y habían formado una sola piedra. Aquí en este pasaje de la Biblia, hermanos, vamos nosotros a entender la importancia que tiene la unidad. ¿Y por qué todo lo que tiene que ver con división es tan perjudicial? Al punto que hay alguien que dice, divide y vencerás. Divide y vencerás. Esa es la manera como el comunismo trabaja, dividiendo. Comienza a colocar a las personas en contras. Entonces, Dios le está diciendo a Jacob, ¿verdad?, que Él le va a dar una gran nación que se va a esparcir por toda la tierra, pero que mientras ellos estén unidos, serán casa de Dios, serán el templo de Hashem. Pero cuando estén desunidos, entonces habrá problema. Por la historia y por la Biblia vemos que Israel, bajo el mandato de David, cuando estaba unido totalmente, fue la gran potencia de ese tiempo. Y que Salomón pudo mantener porque había recibido la herencia de su padre. Y llegó a ser, ¿qué cosa? La tierra apetecida, ¿verdad?, visitada por los reyes de la tierra, y llegó a ser el centro de atracción del mundo. Pero una vez Salomón muere y su hijo accede al poder, vemos que existe una división. El reino se divide. Reino del norte, reino del sur. Y nosotros, hermanos, entendemos qué sucedió. ¿Qué vino después de eso? De la división. ¿Qué vino, hermanos míos? El declive del reino de Israel. Nunca más se pudo levantar. Jamás. Batalló, como dicen en mi pueblo, como gata pata arriba. Batalló muchas veces, pero nunca logró el objetivo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sería casa de Dios mientras estuviesen unidos. ¿Estamos entendiendo esto? Recuerden, hermanos, que el que separa está jugando del otro lado. Se tiene que mantener la unidad del espíritu para poder lograr el objetivo que Dios tiene con nosotros. Usted no se preocupe si somos poquitos. Usted preocúpese de mantenerse unido al cuerpo. Es que por allá son grandes, es que por allá hay bastantes, es que por allá tienen un culto y hay 50 personas cantando. Usted no se preocupe de eso. Preocúpese de mantenerse unido donde Dios lo puso. Porque eso es lo que va a hacer que usted sea casa del Dios viviente. Entonces, Jacob se levanta y lo entiende así. Jacob lo entendió. Por eso él unge la piedra, no las piedras. Se le había unificado. Él sale convencido de que él es el escogido para que de él salgan las 12 tribus de Israel.
porque se le unieron. ¿Se mantuvieron unidos sus hijos? No. ¿Qué pasó con José? José era como la piedra de tropiezo allí, ¿no? Como el que no cuadra. El santurrón, vamos a decirlo así, él es el santurrón. Sí, sus hermanos eran como más liberales, ¿verdad? Y José era como el que estaba más pendiente de los negocios del padre. Estaba preocupado de que las cosas le salieran bien a Jacob. Y le informaba al padre de los negocios que hacían sus hermanos. Quizás algunos no con malas intenciones, pero todo eso pues se lo informaba a José. Porque José quería hacer la voluntad del padre. ¿Sabe qué había pasado con José? Él había entendido el propósito que Dios tenía para Jacob. Los hermanos no. Ellos estaban como más distraídos. Tenían conocimiento, pero ellos no eran ignorantes de Abraham, de Isaac, de los milagros que Dios había hecho. Ellos no eran ignorantes de eso. Ellos lo sabían perfectamente. Sabían que Jacob tuvo que comprarle la primogenitura y luego robarle la bendición. Ellos todos lo sabían. Pero hermanos, habían descuidado un detalle. ¿Y sabe cuál fue el detalle que descuidaron? Nada más y nada menos que no entendieron que para ellos poder ser lo que Dios les había prometido, tenían que estar juntos. Y se les olvidó de tal manera que un día deciden venderlo. Primero matarlo, desaparecerlo. Y luego dicen, no, vamos a arreglar esto un poquito mejor, vamos a venderlo. De todos modos nos deshacemos de él y nos queda una platica. ¿Y sabes qué pasó, mis hermanos? Les voy a decir qué pasó por haber vendido a José. ¿Sabes qué pasó? Que Israel, por haber vendido a José, por haberse separado y haberlo entregado como un esclavo, les tocó vivir 400 años en una tierra, y allí en esa tierra los cogieron de esclavos. ¿Y saben por qué? Porque no entendieron lo que Hashem les había dicho, que tenían que mantenerse unidos para que fueran fuertes. La importancia de la unidad, hermanos, en un cuerpo te lleva, cuando tú lo entiendes, cuando tú lo comprendes, te lleva a lograr grandes cosas. Porque estás dentro de los propósitos de Hashem y bajo la voluntad de Hashem. No se puede hacer nada solo, hermanos míos. Es imposible. ¿Saben por qué? Porque Hashem repartió dones. Le dio a mi esposa algo que no me lo dio a mí. A mí me dio algo que no le dio a ella. Y también te dio a ti algo que no me lo dio a mí ni a mi esposa. Porque es la manera como Él hace justicia. Y sabes algo más, lo hace con el propósito de que entiendas que necesitas a tu hermano. Que no eres tú solo. Que la tierra es amplia, que es grande y que hay espacio para todos. Que hay riquezas para ti, pero también la hay para el otro. Para que en tu corazón no haya egoísmo. El egoísmo, hermanos, es algo que corroe el corazón de las personas, lo lleva a la destrucción. Ser egoísta. Todo lo quiero para mí. Entonces, hablábamos de que los hijos de Jacob no comprendieron la importancia de la unidad. Y no solamente esto, hermanos. No comprendieron que de uno de ellos nacería
el que los iba a guiar a ellos. Ya Dios se los estaba diciendo a través de José. Dios les estaba dando una señal. Cuando José soñó acerca de las espigas y de la luna y de las estrellas, de todo eso, Dios le estaba diciendo a los hermanos: mira, va a venir alguien que los va a gobernar a todos ustedes, que va a ser el líder. Yo lo he determinado de esa manera, y a él ustedes tienen que someterse, y lo que él diga va a ser la palabra de Hashem. Pero no lo entendieron tampoco, como no lo entendieron con José. Vamos a venderlo, vamos a entregarlo, vamos a sacarlo de acá. Y cuando Mashiach, cuando Yeshua nace, se presenta como el sustituto de José, como el que viene a darle el pan que necesitan para vivir. Y se repite la historia, hermanos. Se repite la historia de ese soñador que quiere establecer el reino de los cielos, que quiere establecer justicia, que quiere gobernar sobre nosotros. No, ese no puede gobernar sobre nosotros. Mejor entreguémoslo. Mejor entreguémoslos a que lo maten. Y ya nosotros conocemos la historia. ¿Qué sucedió después de la muerte del Mashiach? ¿Qué sucedió? La destrucción del templo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Qué fue lo que hizo Jacob después de ungir la piedra? Declarar ese lugar como casa de Hashem. Allí iba a estar el templo, el lugar de habitación para la Shekinah, para que de allí saliera la palabra de Hashem y Dios pudiera gobernar tanto al pueblo de Israel como al mundo. Y en el momento que rechazan al Mashiach, en el momento que dicen: este no es el indicado, su palabra es dura, esta palabra es muy dura de recibir, ¿quién puede soportarla? Preferían las palabras de los hombres, hermano. Y ¿saben algo tan interesante? Que las palabras de los hombres eran difíciles de llevar. Cuando el maestro dice: mi yugo es fácil, ligera es mi carga, se refiere a que sus enseñanzas no eran difíciles, eran fáciles, eran ligeras, no era un peso difícil. Pero irónicamente, hermano, las personas prefieren lo difícil. Irónicamente, las personas prefieren la religión que la palabra de Hashem. Y se encarcelan y quedan esclavos de la religión. Y aunque su yugo es pesado, prefieren eso que la libertad que nos entrega la palabra de Hashem. Prefieren quedarse esclavos allá. Y Moisés está diciéndole: salgan que les voy a entregar una tierra, que no van a ser más esclavos de Faraón. Y ellos dicen: no, aquí estamos bien. Aquí hay comida, aquí hay cerdo, y yo este animal no lo puedo dejar. ¿Cómo? Que no coma cerdo. No. Que no descansa el domingo. No, estás loco, no. Miren las cosas, hermanos. Les están ofreciendo libertad, les están ofreciendo, hermanos, un
un nuevo mundo, una nueva vida, un nuevo futuro, una identidad. Pero ellos dicen, no, aquí estamos mejor. Aquí nos va mejor. Eso sucede todavía. Las palabras de este hombre son duras. ¿Y cuáles eran duras? A ver, ¿cuáles eran las palabras duras? Las del Mesías, que le dijo a aquel hombre: levántate, toma tu lecho y vete. A aquel que le dijo: ¿con qué derecho tú estás haciendo esto? Tomando un lecho en el día de reposo. ¿Quién te lo autorizó? Porque eso es lo que hace la religión, esclavizarte. Eso es lo que hace la religión. Te esclaviza. Ahora, compare usted cuáles palabras eran más duras. La de aquel hombre que no quería que la mujer fuese sanada y que viviese toda la vida encorvada, a las del maestro que la sana. ¿Cuáles palabras eran más duras? Las que le decían a la mujer: no puedes acercarte al templo porque eres impura. O las del maestro que le dijo: tu fe te ha sanado. Tu fe te ha salvado, mujer. Ella ahora tenía el honor, el privilegio de acercarse a los maestros, de acercarse a los rabinos, a los sacerdotes, y no solamente eso, entrar al templo. Porque la religión lo que hace es eso, hermano. La religión te cierra la entrada al trono de gracia, te cierra la puerta a la casa de tu Padre. Eso es lo que hace la religión. Y la palabra de Dios, te abre las puertas a su casa. Las palabras del maestro le dieron libertad a esa mujer para que entrara libremente y pudiera adorar a ese Dios que la había sanado. Aleluya. Hablábamos de la unidad. Hablábamos de que mientras Israel está unido, será casa de Dios. Mientras Israel no está unido, entonces prevalecerá ¿qué cosa? La religión. Mientras Israel está unido, Esaú no puede tocarlo. Pero cuando Israel sufre grietas, se divide, Esaú lo toca. A mí me llama mucho la atención lo que dicen los judíos que no creen que Yeshua es el Mesías. Ellos dicen que existen dos pueblos. Existe el pueblo judío y ellos le llaman los noaicos, noágicos. Algunos le dicen justos de las naciones. Y bueno, ellos tienen sus conceptos y no sé de dónde lo sacan de la Biblia, pero ellos lo tienen. Entonces, yo meditaba en eso. Meditaba, ¿por qué predicar de la división? Si la división siempre, hermanos, ha sido el talón de Aquiles de Israel. ¿Por qué predicar de la división cuando Mashiach habla de la unidad? ¿Por qué predicar de una división cuando Pablo, apóstol de los gentiles, hablan de la unidad? ¿Por qué predicar de una división, de una separación, cuando siempre
en todo momento, Dios está buscando la unidad. Y me llama la atención que el primer y gran mandamiento no es otro que: oye Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dios es uno. Y nos está mostrando el principio de la unidad. En Juan 14 vemos reflejado la importancia de la unidad. Para que sean uno, como el Padre y yo somos uno. Y entonces los que no entienden acerca de la unidad del Espíritu, pues entonces se van por otros caminos y piensan que es que Él es el mismo Padre, o que Él está unido con el Padre porque son tres personas pero un solo Dios. En fin, todo ese montón de cosas que han creado allá afuera, porque no entienden que Él está hablando es de una unidad espiritual, y lo dice el contexto. El contexto lo dice porque el contexto está hablando de la venida del Ruach Kadosh, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, o la Shekinah de Dios, o el Ruach Kadosh, habita en un lugar donde hay unidad, no donde hay división. No puede, donde hay peleas. Habita en un lugar donde tú has entendido que tú necesitas a tu hermano, que tú necesitas al prójimo. Él no puede habitar en un lugar donde hay separación, donde hay división. Y no solamente eso, es la unidad lo que identifica al pueblo de Dios, no la separación. Por eso yo insisto, mis hermanos, en que predicar de dos pueblos es un gran error, y que Dios nos ayude con esto, que Hashem tenga misericordia de nosotros y que Él pueda hacerle entender a los predicadores y a los que enseñan la palabra de Dios que no existen dos pueblos, que ese no es el propósito de Dios, de escoger un pueblo para que sea único, sino que el propósito de Dios es escoger un pueblo para que enseñe la unidad, como lo dijo el apóstol Pablo, para que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos, para que ellos miren en nosotros la luz que no tienen ellos. No lo podemos hacer a la fuerza, claro que no. Eso depende de cada quien, depende de cada uno de ellos. Pero que no, hermanos, podemos predicar que nosotros somos únicos, especiales, escogidos, y que por lo tanto, si tú quieres la salvación, pues muy bien, eres bien recibido, pero seguirás siendo un ciudadano de segunda clase. Así se predica. Eres un ciudadano de segunda clase. Porque es que ya Hashem ha determinado que nosotros somos los especiales aquí. Y por más que tú creas y por más que tú aceptes al Dios de Israel y guardes los mandamientos, tú sigues siendo un ciudadano de segunda clase. No podemos ser dos pueblos. ¿Por qué? Porque los dos pueblos se hacen cuando se forman dos pueblos, Israel y Judá, viene la desgracia. Entonces, continuando con la enseñanza, mis hermanos, la unidad del cuerpo, lo que llama el apóstol Pablo como la unidad del cuerpo, hay que guardarla, hay que mantenerse, hay que cuidarse. ¿Por qué? Porque a uno pues siempre lo tenta,
Vamos a decir, a nosotros nos tenta digamos, ese pensamiento de que es que nosotros somos pequeños. Es que, hermanos, eso no crece, le dicen a uno, eso no crece. Eso no puede ser de Dios porque eso no crece. Bueno, si fuera por crecer, entonces la Iglesia Católica tiene que ser de Dios, es la más grande. Y si fuera así, los musulmanes con el Islam tendrían que ser de Dios, porque cada día son más. Es más, le están tumbando fieles a los católicos, los cristianos. Si fuera por crecer, hermanos, y por tener bastante gente, entonces pues esas dos religiones serían de parte de Dios, porque son grandes. Hermanos, no se trata de crecer, no se trata de ser una congregación grande. ¿Y saben por qué? Porque la palabra lo dice, manada pequeña. No temas de ser pequeña, porque a vosotros le agradó el Padre entregarles el reino. No a los grandes, a los pequeños. ¿Pero a cuáles pequeños? A los que se mantienen. A los que han entendido la importancia de la unidad, de que yo no puedo separarme de mi hermano, de que yo necesito permanecer nutriéndome de la rica savia. Mire, hermanos, hoy en día es muy normal congregarse por internet. Y tú hablas con las personas y la mayoría de la gente, desde la pandemia, pues eso ya se convirtió viral. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y dónde te congregas? No, yo me congrego por internet. Y ellos creen que están haciendo lo correcto. Pero ese no es el modelo bíblico, hermano. La palabra de Dios me enseña que Mashiach venía como de costumbre a la sinagoga. No, la gente me puede decir, es que en aquel entonces no existía internet. ¿Sí? ¿Y es que acaso hoy en día no existen sinagogas? ¿Es que acaso hoy en día no existen centros donde reunirse? Porque si tú no encuentras un centro donde reunirte, lógicamente que no te puedes reunir. Pero si tú tienes una comunidad cerca de ti, ¿dónde reunirte? ¿Qué haces tú reuniéndote por internet? Dime tú, ¿qué haces tú reuniéndote por internet? Si tú tienes un lugar donde tú puedes recibir de primera mano la palabra de Hashem. ¿Qué haces navegando en las redes cuando puedes estar estacionado, oyendo de primera mano la palabra de Dios? Relajado, sentado en una silla, cómodo. ¿Qué haces comiendo? ¿Qué haces comiendo tanta basura allá afuera cuando tienes el pan ahí a tu lado? Nosotros como ovejas sabemos, ¿verdad?, que Hashem nos da buenos pastos. No nos va a dar cualquier cosa. Que en lugares de delicados pastos nos hará descansar. Que no nos va a dar una hierba que nos haga daño. Lo sabemos. ¿Y qué hacemos nosotros allí navegando en internet? ¿Qué hacemos nosotros tratando de mostrar que solo podemos hacer las cosas cuando la palabra nos dice claramente que sin Él nada podemos hacer? No tiene sentido. Por eso Juan lo dijo. Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano que lo puedes ver, no tiene lógica. Si tú dices que amas a Dios, tienes que amar a tu hermano. Entonces, hermanos, lo primero que nos encontramos aquí en la parashá de esta semana es eso: la importancia de la unidad,
de cómo Dios puede transformar una congregación en casa de Dios, en lugar para habitar, cuando se mantienen unidos. Y cuando hay, hermanos, división, entonces viene el declive, la desgracia para ese cuerpo. Mira, mis hermanos, si las personas supieran el daño que hacen cuando rompen ese vínculo, la persona piensa que él dice, bueno, yo me voy. Y esa persona cree que ella se va y punto. Y no entiende el daño que está produciendo a los demás. Y no entiende el daño que está produciendo a los que están detrás de esa persona. No lo entiende. La persona hace un daño terrible, pero no lo logra entender. Primero produce dolor en el hermano, tristeza. Produce dolor, hermanos, de que uno dice, ¿cómo no puede apreciar algo tan bueno? Eso, número uno. Número dos, pues la persona ya no aporta, ya se fue, no es apoyo, en cualquier sentido. Eso produce un efecto en el otro. Produce un efecto en el otro. Y aparte de eso, el propósito que Dios tiene con esa comunidad se tarda. A ver, Israel va a cumplir su misión. Aquí lo dice. Mire, aquí lo dice. Porque dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho contigo lo que he dicho. En otras palabras, no se trata de que no se va a cumplir el propósito de Dios con la persona, porque Él no nos va a dejar. Pero si sabes qué es lo que sucede, se atrasa. Y la muestra está con el rechazo del Mashiach. Él venía a establecer el reino de los cielos, no lo dejaron. Entonces, ¿qué pasó? Un atraso nada más y nada menos que de 2 milenios. Y Dios quiere que sean 2 milenios nada más, porque mientras más esto se tarda, más feo se pone. 2000 años de atraso. ¿Saben algo que les quiero decir, hermanos? ¿Saben por qué se tardó tanto el hijo de Abraham con Sara? ¿Saben por qué se tardó tanto? Por el error que cometieron. Ese pequeño errorcito. Vamos a resolver esto de otra manera. Dios dijo algo, pero que nosotros aquí le buscamos la solución de otra forma. Ese fue el pensamiento de Sara. Muy buena la intención. Muy buena. Y eso atrasó el proceso. Y cada vez, hermanos, que nosotros no dejamos que Dios actúe, sino que nosotros tomamos la iniciativa, se atrasan las cosas. Queremos adelantar y lo que hacemos es atrasar. Dios toca retroceder el tiempo. Cuando los hijos de Israel trataron por su propia cuenta y sin el apoyo de Hashem entrar a la tierra prometida, ¿qué pasó? Se van para atrás y ahora van a ser 40 años. Porque cuando nosotros tratamos de hacer algo que no va con el sello de Hashem, nosotros queremos las cosas y queremos hacerlo,
Entonces, en vez de ayudar, lo que hacemos es que atrasamos el proceso. Hermano, mire qué tremendo es esto. Y eso hay que tener mucho cuidado. Yo recuerdo, hermanos, que yo era así. Yo quería hacer las cosas, tenía que hacerlas de alguna manera. No, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo de esta forma. Y a veces uno se le hace como difícil parar, cortar con eso, ¿no? Porque eso es como que lo trae uno ahí en el ADN y uno quiere hacer y uno quiere hacer. Y cada vez que trato de hacer algo, hermano, no sale. No sale. ¿Y sabes por qué? Porque tu pleito, ¿qué dice la Escritura? Tu pleito lo pelearé yo, no tú. Tu pleito lo pelearé yo. Es Él el que pelea la batalla, mis hermanos. Si Él no va adelante, las cosas no salen bien. Cuando te le adelantas, te dice, no, vete solo. Estaba oyendo la historia de una mujer colombiana que se casó con un japonés. Es un muchacho viral, está por ahí por las redes sociales. Entonces él dice que su papá tenía la costumbre de caminar muy rápido y la mamá iba detrás de él, y en un momento se le perdía el papá y la mamá no podía seguirlo y la mamá tenía que regresarse para la casa. Y cuando el papá llegó allá donde iba a llegar, se miró para atrás y vio que no estaba la mujer. Y empezó a llamarla. Y dice, ¿dónde tú estás? Pues aquí en la casa. Te fuiste solo. Ahora tienes que venir a buscarme. Entonces Dios hace eso. Cuando queremos ir adelante, pues Él dice, bueno, que se vaya solo. Y se espera Él acá. Dice, te va a tocar regresarte. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno entiende que trató de hacerlo y no pudo? ¿Qué sucede? Entonces viene a hablar con Dios. Señor, no me salió las cosas. Yo te lo dije. No, tú te fuiste solo. Yo te lo dije que sin mí no puedes hacer nada. Estábamos hablando, hermanos, aquí lo que está sucediendo hoy en día con la tierra de Israel. Porque el Estado de Israel, como lo conocemos hoy, está tratando de cualquier manera de lograr su objetivo. Ellos quieren establecer la paz en el Medio Oriente, ellos quieren vivir en medio de sus hermanos, ellos quieren tener un Estado independiente y soberano y reconocido por las Naciones Unidas. Hermanos míos, pero hay un detalle. Lo quieren hacer sin Yeshua, sin la piedra angular. Sí, ellos están tratando. Ellos están tratando de hacer las cosas, pero no les sale. Y tienen 70 y tantos años allí y no pueden lograr lo que quieren. Se les olvidó un pequeño detalle. ¿Y sabes cuál fue el detalle? Se les olvidó colocar la piedra de ángulo. Por eso el edificio no lo terminan de construir. Están tratando, hermanos. Han creado unas armas tremendas y Dios le da la sabiduría para hacerlo. Y ya pudimos ver todo lo que han hecho. Pero mira lo que pasó esta semana. Cedieron a negociar con los terroristas, cuando no deberían de haberlo hecho. Entregar inocentes por terroristas. ¿Y saben por qué? Porque se fueron adelante solos. ¿Saben qué sucedió cuando los hijos de Israel decidieron irse? Se cree que fueron los hijos de Efraín, que decidieron irse antes a conquistar la tierra prometida. ¿Saben qué sucedió? Ellos estaban esperando al Mashiach, el Mesías,
Y dijeron, no, pues no llega, arranquemos nosotros. Y se fueron. Cometieron varios errores. Número 1, se fueron sin el Mesías. Y número 2, no se llevaron los huesos de su padre cuando su padre se los había pedido. Lo dejaron allí y se fueron. ¿Y sabes qué pasó con ellos? No llegaron a la tierra. Sus huesos quedaron en el desierto. Algunos sobrevivieron, pero muchos murieron. ¿Y saben cuándo entraron? ¿Saben cuándo entraron? Cuando se unieron a la caravana que venía más atrás, 30 años más tarde. La caravana dirigida nada más y nada menos que por Moshe Rabbeinu. Cuando ellos entendieron que no te puedes ir delante de Dios, sino que Él tiene que ir delante, entonces fue que pudieron llegar a la tierra prometida. El arca del pacto no iba atrás. ¿O sí? ¿Dónde iba el arca? Adelante. Atrás tiene que ir el pueblo, oyendo, obedeciendo, siendo guiado por la voz de Dios. Mis hermanos, que Dios nos guarde de algún día estar separados. Porque si Dios ha permitido que estemos juntos, ¿por qué estamos separados? Si Dios nos ha unido, ¿por qué separarnos? Una familia exitosa es una familia unida. Un hijo que decide irse de la casa en contra de la voluntad del Padre solo produce dolor, hermanos, en el corazón del Padre. Solo produce dolor, triste, angustia. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará pasando conmigo? ¿Con quién andará mi hijo? Eso es lo que se produce en el corazón de un padre, hermano. Si el hijo supiera el dolor que produce en el corazón del padre, nunca lo haría. Jamás. Y nosotros, hermanos, como hijos de Hashem, no podemos separarnos de Él. Y usted me puede decir, hermano, yo no me he separado de Dios. Ese es tu concepto. Pero si tú estás fuera del redil, tú no estás bajo el cuidado de tu pastor. Tú estás separado de Dios. Porque Hashem te va a decir a ti en algún momento lo que estás haciendo mal. No te lo va a decir regañado, te lo va a decir con cariño, con amor. Pero cuando tú estás solo, no tienes a nadie que te lo diga. Y bien dice la palabra que engañoso más que todas las cosas es el corazón del hombre. Y una persona que está separada del cuerpo no está oyendo la voz de Dios, está oyendo lo que Él quiere oír. Yo voy al internet y oigo lo que yo quiero, pero no lo que Dios te quiere decir. Cuando vienes acá, entonces tú oyes lo que Dios te va a decir a ti, no lo que tú quieres oír. Y casi siempre es diferente lo que queremos oír a lo que Dios nos va a decir. Pero ¿saben algo, mis hermanos? Que lo que te dice Dios es lo que te sana. Lo que te dice Dios es lo que te cura, lo que te da libertad. Y en el momento es como una medicina que no sabe a Coca-Cola. ¿Verdad que no? Pero que después que te la tomas, aunque es amarga o insípida, trae refrigerio a tu alma. ¿Y sabes por qué? Porque
Porque estás en el lugar de delicados pastos. Estás en el lugar que tienes que estar. Estás en el lugar que Dios quiere que estés. Porque te ama, porque te cuida, porque es tu buen pastor. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que Israel es fuerte, es una piedra, ¿verdad? Cuando está unido. Judá jamás recibirá la bendición del Eterno separado. No importa cuánto lo traten de hacer, porque hay una palabra gloriosa que dice que Él va a tomar la vara de Judá y la vara de Efraín y la va a unir en una sola vara.